El acoso escolar, que desgraciadamente está ahora en los medios de comunicación y las noticias son muy alarmantes de algunos casos que se han producido, es un tema que aparece hace muchos años, incluso cuando no se conocía la palabra bullying, que crea un investigador nórdico que era Olweus, ya se producía acoso, ¿no? Lo que ocurrió es que a partir de la definición de acoso escolar y las publicaciones en los libros, pues se tuvo conciencia de qué era, qué suponía y que había que atajarlo, ¿no? Los estudios y las investigaciones ayudaron mucho para ver el índice de acoso en todo el mundo y también las medidas que se debían tomar. En la actualidad no es que haya repuntado el acoso escolar, sino que es un tema muy preocupante porque la sociedad se ha concienciado de lo que supone, de la lacra que supone para la educación y para las personas en su desarrollo, sobre todo para los niños y jóvenes, y por eso hay una alarma social en cuanto a poder atajarlo y los casos son muy relevantes, ¿no?, con respecto a otras noticias. ¿Puede llegar a ser más peligroso el ciberacoso que el acoso? Bueno, digamos que el ciberacoso es una variante de lo que era el bullying, que es el acoso escolar. El acoso escolar se realiza de manera presencial, que es el abuso de una persona, normalmente un grupo de personas con más poder, ¿no?, sobre alguien, sobre otra persona que está en inferioridad, y tiene que ver mucho con las situaciones y es muy contextual y presencial, mientras que el ciberacoso ha nacido con las nuevas tecnologías, y lo que ha ocurrido es que las tecnologías han tenido su desarrollo en los teléfonos inteligentes, los smartphones, etc. Y esto ha provocado también que, claro, el acoso se haga cibernético, por llamarlo de alguna forma, y al no necesitar la presencia física de las personas, pues claro, ha complicado las cosas en cuanto al supuesto anonimato que tiene ese tipo de violencia, ese tipo de agresividad, ¿no? ¿Y cuáles son las características más destacadas del ciberbullying? Pues mira, la diferencia entre el acoso, digamos que primero hay que definir lo que es acoso, ¿no? El acoso, lo que es la violencia entre iguales, ¿no?, la violencia entre chicos o entre chicas, jóvenes, etc., ¿no? Digamos que se produce acoso cuando hay un episodio que se continúa en el tiempo, continuado, de violencia contra alguien, de agresión contra alguien. Ese alguien siempre está en inferioridad y es normalmente un grupo el que le presiona, el que le angustia, el que por medio de palabras o por medio de hechos físicos o de agresiones físicas, etc., hay muchas formas de acoso, pues lo intimidan, ¿no? ¿Qué ha pasado con el ciberbullying? Pues el ciberbullying es que a través de las tecnologías las personas sufren insultos, sufren aislamiento, sufren rumores que les provocan ansiedad, que les provocan dolor, porque en el fondo están siendo agredidas, ¿no?, agredidas a través de las redes sociales, a través de distintas posibilidades, ¿no? Entonces, claro, el ciberbullying tiene cosas que las tecnologías han mejorado las relaciones en muchos aspectos, pero también han empeorado, porque es más difícil de controlar las relaciones violentas, ¿no? Por dos razones fundamentales. Una, porque son más extendidas, y porque además el anonimato lo que marca es que se pueda ser todavía más agresivo, más violento en algunas situaciones. Lo vemos cada día, por ejemplo, en cuando alguien da su opinión en las redes y enseguida hay otros que en el anonimato insultan, desprecian, etc. Imaginemos esto en una situación de violencia, ¿no?, de violencia contra alguien, donde se le aísla, se le insulta, se le desprecia, y en una época en la que uno es niño o es adolescente, con lo cual está mucho más, es mucho más débil, ¿no?, ante la posibilidad de reaccionar. ¿Cómo se puede prevenir el acoso? Pues mira, el acoso y el ciberacoso se previenen siempre con las mismas cuestiones que se plantea lo de la violencia en la sociedad, ¿no? La idea es que las personas tienen que saber que actos violentos, actos agresivos provocan mucho daño en las personas, y que los actos violentos y agresivos pueden ser de muchas maneras. Pueden ser físicos, que se ven mucho, resaltan mucho, y entonces yo creo que la gente en ese sentido
tiene más pudor en realizar ese tipo de actos. Sin embargo, las palabras o los hechos que quieren manipular las situaciones para hacer daño a otro suponen desde luego una forma de violencia muy grave. Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues se soluciona con ética, se soluciona con valores, se soluciona con saber ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y claro, tiene que haber un trabajo preventivo, en general, en una sociedad que tiene que poner en valor o que tiene que valorar el hecho de que uno no puede utilizar la violencia como un sistema para conseguir lo que quiere. La violencia física está claro, pero tampoco la violencia psicológica, la violencia verbal. La prevención es fundamental. Hay que trabajar con los chicos, hay que trabajar con las personas para que sepan ponerse en el lugar del otro, sepan ser respetuosos con los demás, no piensen nunca en la violencia como un instrumento para conseguir sus fines, y en ese sentido la sociedad trabaja y ha trabajado siempre. A partir de ahí, cuando se produce un acto de estos, pues evidentemente lo primero es localizarlo, aislarlo, analizar las causas, castigarlo, y a partir de ahí hacer un trabajo de reeducación de esas personas en cuanto sobre todo a hacerles ver el daño que produce. Es lo que se llama la justicia restaurativa, ¿no? La idea de que uno se haga cargo del daño que ha hecho para que no vuelva a hacerlo, y desde luego que la víctima pueda superar. El problema de todo este tipo de violencias son las personas que observan este tipo de cosas y no hacen nada. Pero esto es como en la propia sociedad, es decir, cuando a alguien le pasa algo es como, no te metas en esto, pues si te va a tocar a ti. Entonces es como te ha tocado, pues ya lo solucionas tú. Eso es una sociedad muy poco solidaria, ¿no? Es decir, el ciber y el acoso deberían ser elementos, digamos, o formas aisladas de violencia, es decir, que deberían producirse muy poco en una sociedad que es solidaria con los demás, ¿no? Y donde está muy mal valorado y castigado el hecho de que se utilice la violencia, sea del tipo que sea, para conseguir los fines. Es decir, que realmente, digamos, que no es una forma particular de actuar, sino que entra dentro de un engranaje general donde a veces hay personas, muchas personas o bastantes personas que piensan que se pueden conseguir las cosas de cualquier manera, ¿no? Donde entra también la forma de violencia. ¿Qué secuelas suele sufrir la víctima? Pues mira, las secuelas no solamente son de la víctima, sino también son de los agresores, es decir, que hay que pensar de los agresores y el entorno. Cuando un colegio o no un colegio, un barrio, unos amigos, cualquier entorno tiene casos de violencia, de acoso o ciberacoso, lo sufren todos, porque todos van a tener consecuencias. Evidentemente el que más consecuencias va a tener y va a sufrir muchísimo más, no es comparable con nada, es el acosado, ¿no? El acosado normalmente tiene una sintomatología que tiene que ver con aislamiento, ansiedad, cambio de rutinas, incluso conductas agresivas en su familia. Hay una serie, incluso hay cambios psicosomáticos, ¿no? De dolor en el estómago. Cuando son niños más pequeños, pues no querer ir al colegio, aislamiento, etc. Es decir, que hay una sintomatología que está muy vinculada a las relaciones personales. Es decir, algo que hay que tener muy en cuenta es que, siempre lo digo, no se produciría acoso escolar o ciberacoso si la persona tiene unas redes de apoyo y tiene comunicación, por ejemplo, con su familia o con personas cercanas, porque los acosadores, las personas violentas en todos los contextos lo que tratan es de aislar a las víctimas, porque aislando a las personas se las convierte se les aumenta la debilidad, ¿no? Entonces, la clave está en la comunicación. Y una de las cosas que hacen, el cambio que supone el tener una conducta violenta es que la persona se aísla, le genera mucha ansiedad, cae en estados de tristeza, psicosomatiza o tiene reacciones violentas o reacciones que no son normales. En fin, hay toda una serie de reacciones. Vamos a ver. Evidentemente, si la cosa sigue y no hay una comunicación y nadie que le ayude, pues puede terminar, como ha terminado desgraciadamente en algunos casos, con suicidios o con situaciones tremendas, ¿no? ¿Y en la universidad suele haber algún caso? Pues mira,
Esto es muy interesante, ¿no? Pero sí que se da en la universidad el ciberacoso. Nosotros estamos trabajando en ello y vamos a trabajar más, porque vamos a hacer una investigación donde salgan datos. Sí se dan situaciones, sobre todo de ciberacoso. Sí. Y se dan situaciones de ciberacoso en contextos muy concretos. Por ejemplo, cuando las personas rompen una pareja, estamos hablando de un ciberacoso que es degradar al otro, poner fotos que le pueden perjudicar, lanzar mensajes o rumores que le van a hacer daño, aislarlo de otras personas. Eso es acoso, sobre todo si es reiterado y hace daño a la persona. Digamos que una cosa que no he dicho y que es muy importante es que las personas, solo se puede saber si se produce acoso o ciberacoso cuando tú oyes a la víctima. Porque aunque a los demás nos parezca algo muy simple o muy pequeño, el que siente la agresión, el que siente la violencia es la persona que la recibe y es el que la valora. O sea, a veces cosas que parecen muy pequeñas son muy agresivas para uno porque tiene unas circunstancias determinadas. Hay un refrán castellano que dice que no te hace daño el que quiere, sino el que puede, ¿no? Entonces, claro, hay que valorar las situaciones violentas en la medida en la que, cómo las percibe la persona que es acosada. Entonces, en la universidad te digo que sí hay situaciones de ciberacoso. Claro, las redes sociales en la universidad a esas edades, a las edades de jóvenes, son los amigos. Entonces, cuando una persona tiene amigos y lo cuenta, pues, y lo cuenta y recibe el apoyo de otros, pues se ataja. Se ataja porque ha habido casos, no muchos, porque los amigos son suficientes, los padres ahí pasan a otro lugar, en que nos llega la información. Entonces tratamos con toda la discreción del mundo de intervenir en esas cosas y estar vigilantes. No son muy comunes, pero ocurren. Lo que ocurre es que se suelen solucionar, ya te digo, con redes de apoyo, ¿no? ¿Y algún caso en concreto que hayas conocido y hayas sido testigo? Yo he conocido casos, lo que ocurre es que no se suelen contar, ¿no? Pero lo único que te digo es que, por ejemplo, en el acoso escolar, cuando nosotros hemos trabajado en el acoso escolar, lo que sí tengo que decirte es que no hay un perfil de persona acosada. Digamos que cualquier circunstancia puede hacer de ti una víctima. Por ejemplo, te cuento un caso de un niño, de una chica joven que además era una persona muy brillante, una chica muy guapa, con muy buena pinta, con muy buenas habilidades sociales, etcétera, que se cambia de colegio y cuando llega a otro colegio, a otro instituto, pues ahí tiene la mala suerte de establecer una relación con un chico, o tontear con un chico, y esto le lleva a que un grupo de chicas, seguramente con celos, la aíslen, la ataquen, etcétera, y le hagan la vida imposible. Entonces esta chica que venía de tener éxito, de ser una persona equilibrada y de tener buenas relaciones, se encuentra en una situación imposible para ella, que hay una crisis de anorexia, es decir, con un problema. Entonces no hay un perfil, que es lo que quiero contarte, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, hemos vivido situaciones de chicos más pequeños, donde recuerdo a uno que era un chico muy formal, con pocas habilidades de relación, pero muy trabajador, y todos los días un compañero le quitaba el lapicero cuando iba a trabajar. Cuando se iba a poner a trabajar, decía la maestra, su lapicero había desaparecido. Eso le creaba mucha ansiedad, le creaba una situación que no sabía resolverla. Esas situaciones son situaciones de acoso. Entonces, no te puedo poner hay ejemplos que lo que dicen es que cualquier persona puede ser víctima y debemos actuar para que los supuestos acosadores siempre tengan en la cabeza que provocan muchísimo daño y que esas no son formas de actuar.